Primero vamos a orar. Amén. Amén. Génesis. Génesis capítulo 13, verso 14 al 17. Aleluya. Abraham. Ya. Gloria a Dios, hay poder en el nombre. Aleluya. En el nombre de Jesús hay Gloria a poder. Dios. Amén. Aleluya. Hay victoria también. Amén. Amén, lo tenemos. Amén. Vamos a orar primero y después vamos a leer. Amén. Amén. Inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor una vez más por este momento, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor. Gracias porque cada día, Señor, podemos ver tu mano poderosa. Podemos ver tu misericordia, Padre. En esta hora, Padre Celestial, te pedimos que nos hables, Señor, que tu Espíritu Santo ponga esa palabra en cada corazón. Ponla en mi vida, Señor. Ponla en cada corazón de aquellos que me escuchan, Padre. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. Te pedimos en esta hora, Padre, por aquellos que no te conocen, Señor, que a través de tu palabra te puedan conocer, Padre, y puedan tener un encuentro contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que levantes los caídos, Señor, que le des fuerza a los débiles, Señor, que libertes a los cautivos, Señor, que lleves salvación a los presos, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Glorifícate en esta hora, Padre. Abre nuestro entendimiento, abre mi entendimiento, Señor, y con esa palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendícenos con tu presencia, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Cristo, aleluya. Amén. Génesis capítulo 13, verso 14 al 17. La palabra del Señor dice: después que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país, y a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Amén. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su asiento? El tema de esta noche se llama el desierto de Abraham. El desierto de Abraham. La obediencia nos puede conducir a estar totalmente solos con Dios. Amén. El obedecer a Dios nos puede llevar a dejar nuestra familia o algunas amistades. Porque algunas amistades, es difícil lo que voy a decir en este momento, pero algunas amistades incluso, que en vez de que nosotros la convirtamos a Cristo, ellos nos convierten al mundo, porque muchos se van para el mundo por andar siguiendo las amistades. En esta noche me gustaría también tomarme un momento para hablar acerca de un profeta. Vamos a hablar de un profeta muy conocido, pero también se llama el profeta Elías. También voy a hablar primeramente de aquel rey que se llama Acab, un rey perverso que ha sido el rey más malo que ha gobernado Israel, un rey que anduvo en los caminos de la idolatría, un rey que desagradó completamente al Señor. Elías Tisbita era de los moradores de Galad y fue donde el rey Acab y le dijo: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él la palabra de Jehová, y diciendo: apártate de aquí, y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que allí te den de comer. Y fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán,
y los cuervos le traían en la mañana carne y pan, y en la tarde le traían carne y pan, y tomaba agua del arroyo. Amén. Pasados algunos días el arroyo se secó porque no había llovido sobre la faz de la tierra. En esto podemos ver de Elías la obediencia, porque él, cuando Dios le ordenó que tenía que ir a ese lugar, yo no sé cuánto tuvo que caminar y esforzarse para ir, pero él obedecía al Señor. Amén. Él andaba en los caminos Amén. del Señor, y el Señor quiere que nosotros seamos obedientes en nuestros caminos, que lo tengamos a Él en primer lugar. Yo a veces, hoy cuando meditaba en esta palabra, vino algo a mi corazón, que cuando nosotros decimos, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, pero también si en nuestra oración podemos decir, Señor, cuenta conmigo, que yo estoy dispuesto para obedecerte, para hacer tu obra. Amén. Amén. Aleluya. Gloria Amén. a Dios. Y después a Elías vino palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Serepta de Sidón y mora ahí, que aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Aquí podemos ver la obediencia también nuevamente de Elías, porque tal vez en la humanidad uno puede pensar, ¿cómo una viuda me va a mantener si estamos en un momento que no hay lluvia y hay pobreza? Y sabemos que las viudas, la mayor parte de las viudas en aquel tiempo eran personas pobres, pero el Señor le dijo que una viuda la iba a mantener y él fue obediente. Amén. Aleluya. Amén. Entonces él se Gloria a levantó y fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Estaba difícil la situación, pero él creyó en el Señor, Elías. Porque la forma que la mujer podía decir, porque ella no tenía esperanza, porque ella sabía que era lo último que tenía. Pero al confiar en el Señor, aunque haya poco, va a alcanzarnos siempre. Amén. Hay algo que Amén. me llama la atención, es que a veces muchas personas dan de lo que tienen, porque tienen mucho. Y muchas personas dicen, yo quiero tener mucho, Señor, para dar. Pero podemos ver aquella viuda que dio en el templo, aquellas 2 blancas o monedas, como se pueda llamar, que dio de lo poquito que tenía. Porque el Señor eso quiere, que nosotros demos de lo poco que tengamos. No estoy hablando de dinero, podemos estar hablando de nuestro tiempo, de nuestra fidelidad a Él para su obra. Amén. Amén. Aleluya. Una de las historias que más ha inspirado a muchos es la vida de Abraham. Amén. Sabemos que Abraham es reconocido como el padre de la fe, el padre de las promesas, alguien que Dios le llamaba amigo. Así Aleluya. es, amén. Ujú. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela Amén. Aleluya. y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta parte me llama la atención porque los hijos de Dios tenemos que ser bendición donde sea que vayamos. Tenemos que ser Amén. bendición para todas las demás personas. Así es, amén. Aleluya. Amén. Y también le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, debido al propósito y el destino el cual Dios lo había llamado, de Abraham se dice que fue amigo de Dios, porque Dios lo llamó amigo. Así es, ¿Alguien amén. me podría leer Isaías 41:8 en esta noche, por favor? Isaías 41:8.
Gloria a Dios, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También me gusta Isaías 41:8. 41:18, perdón, me equivoqué, hermana. Pero está 41:18. bonito. 18. Ajá. Ok, aleluya. Amén. Pero para alguien estaba hecho. También, Amén. gloria a Dios, gracias. Aleluya. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Aleluya. Gloria a Dios. Así. Gloria a Dios. Podemos ver la bendición de Dios, de que dice que en las alturas Él abre ríos y fuentes de agua, y podemos ver que estanques en el desierto. Nosotros tenemos que obedecer y tenemos que ser obedientes al Señor. Tenemos que depender de Él, porque Él en ningún momento nos va a faltar el alimento. Podemos ver en el caso de Elías, él estuvo en ese arroyo, pero él fue alimentado. Y nosotros no tenemos que inclinarlos al mundo, sino tenemos que inclinarlos a Dios. Amén. Amén. Por medio de Abraham y su descendencia, la persona de Jesús vino a las naciones y fue una gran bendición, porque en Cristo tenemos bendición, en Cristo tenemos salvación, tenemos vida eterna. Amén. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. La historia de Abraham está tejida en los altos y bajos procesos de obediencia, como también nosotros a veces tenemos altos y bajos, porque a veces estamos en proceso. Hay días que andamos contentos y hay días que andamos tristes por diversas situaciones, pero no importa la situación que estemos viviendo, sabemos que tenemos a Cristo, y eso, Amén. Así es. Aleluya. cualquier situación difícil que sea, sabemos que es pasajera. Amén. Amén. Abraham en el proceso lo colocó en repetidas ocasiones en el desierto, de donde se encontró totalmente solo a causa de la obediencia y por hacer la voluntad de Dios. Obedecer a Dios muchas veces nos conducirá a separarnos de quienes nos siguen la misma ruta que nosotros vamos siguiendo, Así porque la es. ruta que vamos siguiendo es el camino, es Cristo. Amén. Como punto número 1 Amén. de esta noche, caminando juntos con motivaciones distintas. ¿Alguien me puede leer el Génesis 11:27? Caminando juntos con motivaciones distintas. Lot era el hijo de Harán, hermano menor de Abraham. Génesis 11, versos 27 y 28. Dice así: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. 29. Solo 28. Amén. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Aquí podemos ver que Abraham era tío de Lot, puesto que el padre de Lot falleció en Ur antes que la familia saliera hacia Canaán. Era natural que Lot acompañara a la familia cuando ésta partió hacia la tierra de la promesa. Al parecer, Lot era cercano a su tío Abraham, lo cual también es comprensible debido a que Abraham era el hijo mayor de la familia. Amén. Así es. Amén. Es indudable como el mayor de su generación, Abraham también se sintiera responsable de su familia. Algo que me impresiona de Abraham, que era su sobrino y él fue responsable, porque en este tiempo que estamos viviendo, incluso hay muchos padres que son irresponsables con sus hijos, lamentablemente. Pero es porque ellos no han tenido el encuentro con Cristo, por eso ellos no han tenido ese amor de poder valorizar en verdad a sus hijos. Amén. Pero iban juntos, pero sin embargo Lot y Abraham, las motivaciones de la salida eran totalmente distintas, porque Abraham iba siguiendo la voluntad de Dios, el camino que Dios le había marcado, obedeciendo al Señor. En cambio Lot
él iba siguiéndolo nomás. Él iba como acompañándolo, pero no iba con la visión que Abraham iba. Así es, amén. Amén, aleluya. Pero para Abraham, su salida de Ur era una cuestión de obediencia y fe. En la vida nos encontramos con personas que caminan a nuestro lado, pero no poseen nuestra visión y mucho menos nuestras convicciones de viaje. Y eso nos puede conducir a conflictos, a separaciones. Pero es porque en la vida nosotros vamos caminando como Dios quiere que caminemos, vamos siguiendo a Cristo, y a veces otras personas no van compartiendo en eso y por eso se terminan apartando. Y eso pasó con Lot y Abraham, porque Abraham iba obedeciendo a Dios y el otro iba con otro propósito. Como segundo punto de esta noche, la obediencia que conduce a la soledad. Podemos ver que después de vivir Abraham un tiempo en Egipto, Abraham volvió a Canaán con Lot y se sentó nuevamente cerca de Betel, y ahí conoció a Dios y adoró públicamente y tuvo un compromiso de lealtad absoluta con Dios. Porque algo que veo de Abraham, era una persona que donde él llegaba siempre hacía un altar para el Señor. Nuestro corazón, nosotros no podemos hacer tal vez un altar como el que él hacía, pero nuestro corazón tiene que ser ese altar de adoración para Dios. Amén, así es. También podemos ver que Abraham, cuando estuvo en Egipto, tuvo un momento de desobediencia, pero después él reconoció que se había equivocado, porque incluso en ese momento que él tuvo unas cuantas, pecó porque mintió en X momento y puso incluso en peligro la vida de Faraón. Amén. Pero él reconoció, y cuando él volvió a Betel, él reconoció, y ahí comenzó de nuevo esa relación con Dios. Porque a veces nosotros algo nos distrae y agarramos otro camino, pero el Señor nos llama a que volvamos a ese camino que es Él. Amén. Por eso Abraham se comprometió nuevamente a ser obediente, a ser fiel con Dios, Gloria y arrepentido Aleluya. por su falta anterior, lo que pasó en Egipto. Pero en medio de la situación surge un problema. Y cuando estaba él en esa adoración, surgió un problema. La tierra no era suficiente recurso para los ganados de Abraham y Lot, lo cual crea una situación de hostilidad entre los siervos de ambos. Además, los cananeos y fereceos estaban establecidos también en aquel lugar, en esa misma tierra, no dejando mucha tierra disponible y siendo un peligro de ataque en caso que hubiera una discusión para Abraham. Abraham decidió lo mejor. Lo mejor era la separación de Lot, porque primeramente a quien Dios había llamado fue Abraham. Así es, amén. Aleluya. Tomó la iniciativa de ofrecer a Lot que eligiera el terreno que quisiera. Abraham, a cambio, acataría dicha decisión y permanecería en el territorio separado. Si Lot iba a la derecha, él iba a agarrar a la izquierda. En esta parte podemos ver el hombre espiritual versus el hombre carnal. El hombre espiritual es Abraham, el hombre carnal en esta situación es Lot. Amén. Así es. Amén. La historia de estos dos personajes es muy interesante, que nos enseña que a pesar de la antigüedad, que puede ser tan actual como en esta época, pero partamos de donde Abraham era el padre de las promesas, era el dueño de los pactos, era el quien hablaba con Dios, era quien Dios le había prometido a la nación de Israel. Así es. Lot era su sobrino. Y llegó el momento en que Abraham y Lot habían prosperado demasiado, y lo que los llevó a separarse al darse un altercado entre los pastores de ambos. Amén. Así fue, amén. Abraham, él tenía el derecho como padre, como de la nación, patriarca, porque a él, Dios se le había ofrecido a él. Las promesas eran de Abraham, no eran de Lot. Amén. Amén. Así que él, como por ser el patriarca, por haber sido él de las promesas, Abraham era el que tenía que haber decidido. Pero podemos ver la humildad que dejó que el otro decidiera. Ujú. Que Lot decidiera qué lugar quería, si al norte o al sur.
Amén. Sin embargo, la vida de Abraham fue una vida de fe, por lo cual le agradó a Dios, porque él no dependía de las propiedades que pudiera tener, él dependía de lo que de Dios, él dependía de lo que Dios le daba, del sustento venía del Señor, no venía de la riqueza o de lo que se miraba por medio de los ojos. Y recibió las promesas, sin embargo le dice a Lot, yo no tengo problema en ir a alguna parte que yo pueda escoger. Pues Abraham creía en Dios y en sus promesas. Cuando uno cree en el poder de Dios y sus promesas, va donde Dios lo mande. Así es. Porque la bendición no es el lugar. La herencia suya y mía es el Señor. Dios es nuestra herencia. Amén. Amén. Si Dios va con nosotros, no tenemos problemas de ir a un lugar sin temor, porque donde quiera que vayamos sabemos que Dios nos va a dar la bendición. No importa que estemos en medio del desierto, pero ahí van a hacer agua para sustentarnos y ahí va a haber alimento que Dios va a derramar de los cielos. Amén, aleluya. Lot era un hombre carnal y mundano, porque el hombre carnal solo piensa en las cosas terrenales, en la comodidad terrenal, cómo disfrutar de una vida liviana y cómoda. En cambio, Abraham era un hombre de fe, un hombre espiritual, un hombre que tenía la confianza en el Señor. Nosotros tenemos que copiar esa parte de Abraham, tenemos que tener nuestra confianza en el Señor. Tenemos que ser de fe, tenemos que ser obedientes a su palabra. Amén. Así es. Amén. Abraham, su iniciativa, en fondo buscaba obedecer la orden de Dios y dejar su parentela. Porque todavía ahí andaba su pariente, tenía que obedecer completamente, ejecutar completamente esa orden. Amén. Amén. Muchas veces nuestra obediencia a Dios nos dejará solos. Habrá momentos que por obedecer a Dios nos va a tocar estar solos, pero Dios va a ser nuestra fortaleza. Él nos va a guiar, Él nos va a dar fuerza en las situaciones que estemos pasando y nos va a dar la victoria sobre cualquier adversidad que estemos pasando. Amén. Amén. Aleluya. Como punto número 3 de esta noche, las promesas que florecen en el desierto. La elección que Lot hizo cuando se separó de Abraham. Habiendo Abraham ofrecido, él hizo su elección, Lot. La ambición y el egoísmo hacen a las personas y a los hombres mal educadas. Así es. Ujú. ¿Alguien me puede leer el capítulo 13, verso 8 y 9, por favor? Dice así. Génesis. Ujú. Dice así, versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. En esta parte, en estos versos que el hermano leyó, podemos ver el egoísmo de las personas cuando la gente piensa solo en el bienestar de ellos y no están pensando en el bienestar de su prójimo. El egoísmo de Lot, al escoger lo mejor de la tierra, delató su corazón, porque él inmediatamente vio aquella llanura, aquello verde, aquella tierra de riego. Él dijo, esta para mí, pero no se puso a pensar que a su tío no le estaba dejando solo lo que era desierto. En el momento de la crisis con los siervos de su tío, Lot, cuando tenía puesta la mirada en la bondad de la tierra, vio toda la llanura del Jordán plantada y asentada sobre Sodoma, la cual toda era de riego, era un lugar para prosperar. Él seguramente se sintió como en la tierra fértil, que él iba a estar en la tierra fértil y pensó en las riquezas, porque pensó que iba a prosperar en esa tierra. Entonces a veces hay personas de que ponen su confianza en las riquezas. Y no es malo que las personas tengan riquezas. El problema es que pongan sus confianzas en las riquezas, porque eso, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las riquezas, dejamos de tener la confianza en el Señor, porque a veces
las personas dicen, pues, no tengo necesidad de orar porque lo tengo todo. No tengo necesidad de leer la Biblia porque lo tengo todo. Entonces, es lamentable. Entonces, por eso nosotros tenemos que poner la confianza en el Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Por eso Lot, él aspiraba crecer y tener muchas riquezas en esa tierra. Pero la realidad fue algo diferente. Porque fue llevado cautivo y su tío lo libró cuando lo llevaron prisionero. Y después podemos ver cómo él tenía la confianza en las riquezas. Esa ciudad de Sodoma y Gomorra fue quemada. Cayó fuego del cielo a causa de la maldad y de sus pecados de ellos. Y Lot le tocó salir y salió sin la riqueza, salió sin nada, porque le tocó que huir a las montañas. Incluso podemos ver que hasta salió sin mujer, porque la mujer cuando iba en camino, la orden fue que no tenía que mirar para atrás. Y entonces ella vio para atrás. ¿Por qué vio para atrás? Porque ella dijo, tal vez pensó en sus tesoros, en sus tesoros que ella dejaba. Y entonces ella pereció en eso. Y entonces Lot, él llegó a la montaña, pero llegó sin riqueza. Por eso nosotros no tenemos que tener puesta nuestra confianza en las riquezas, porque de la noche a la mañana las riquezas se pueden perder. Son pasajeras. Pero Cristo es para la eternidad, lo tenemos para siempre. Amén. Él va a ser nuestra fortaleza, Él va a ser nuestro refugio para siempre. Amén. Amén, aleluya. Pero a pesar de que Abraham quedó solo en una región desértica y árida, fue ahí donde Dios plantaría su pueblo de Israel para siempre. Fue solo cuando Lot se apartó de Abraham que Dios cumplió la promesa de la descendencia incontable que le había ofrecido. Amén. Así es. Podemos ver la confianza de Abraham. En ese entonces ni hijo tenía, pero él confió en lo que el Señor le dijo, y lo que el Señor nos dice a nuestras vidas se cumple. Llévalo, Amén. llévalo. Le dijo que iba a tener un gran pueblo, que iba a ser inmenso, que no se iba a poder contar, porque si alguien podía contar el polvo, iba a poder contar su pueblo, pero sabemos que el polvo es algo incontable. Así es. Amén. Amén. Pero también sabemos de que Abraham recibió eso por gracia, no fue por la fuerza de él, fue por gracia de Dios, porque fue una promesa que Dios le estaba dando, pero fue un regalo directamente, no era por algo que Abraham hiciera, no, que era algo que venía del Señor. El Señor nos habla en esta noche que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Él. Amén. Si alguien está enfermo, él puede pedirle al Señor y va a ser sano. Si alguien está en tribulación, va y clama al Señor, él puede orarle al Señor y viene aquella tranquilidad, aquella bonanza. No sé qué situación pueda estar viviendo a alguien en este momento, pero si él pone su confianza en el Señor, él va a recibir refrigerio. Así es. Amén. Amén. Amén, hermanos. Esta sería la palabra del Señor en esta noche. Cerremos Aleluya. nuestros ojos y démosle gracias al Señor. Aleluya. Sí, Padre Señor. nuestro que estás en los cielos, Gracias, te damos Padre, gracias, Señor, por porque esta noche. nosotros Gracias somos por de tu esa gran amor, por tu descendencia, misericordia, somos ese Señor. granito de Oh arena. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a ser